Amados hermanos, adalides del Señor, paz a vosotros. Su servidor, ministro Joel Alejo Velasco, tiene el placer de poder concluir la lección de escuela sabática con esta lección de escuela sabática titulada El cuidado de los hijos. En esta serie de temas que nos han orientado a conocer el proceso que algunos de nosotros hemos vivido, algunos otros hemos de vivir cuando nuestros hijos se casan. Gracias a nuestro Dios nos ha dado de su Espíritu Santo y vamos a concluir con esta hermosa lección que, como decía, se titula El cuidado de los hijos. En el objetivo, hermanos, estableceremos algunos principios de acción para lograr un plan de educación hacia los hijos, teniendo como eje rector la palabra de Dios, lo cual garantizará la bendición del Creador en sus vidas. Creemos, hermanos, que como el mundo se ocupa de la educación de sus hijos en varias etapas y en varios aspectos de la vida de ellos, el educar a los hijos conforme a la palabra de nuestro Dios es algo que a veces se les olvida. Hoy nosotros hemos recordado, hermanos, que no es educar a nuestros hijos cuando ellos determinen tomar la decisión de unirse en matrimonio. No es en ese momento cuando tenemos que educarlos. Es desde pequeños cuando tenemos, hermanos, que utilizar la palabra de nuestro Dios para que ésta sea base en la educación de ellos. Por ello vamos a concluir haciendo esta reflexión y dentro de nuestra lectura bíblica, allá en el libro de los Proverbios, un libro que escribe el rey Salomón, hijo de David, y que en muchos de estos capítulos que él escribe encontramos un sinfín de consejos del padre hacia el hijo. Y hoy ocupo el capítulo número 4, versículo 1 al 6, que dice: oíd, hijos, la doctrina de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy enseñanza buena, no desamparéis mi ley. Y dice el versículo número 3, así, hermanos: porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Este versículo, hermanos, nos debe de hacer reflexionar en el sentido en el que Salomón escribe esta expresión, hermanos, haciendo referencia no solamente a lo que Dios a través de su Espíritu estaba plasmando dentro de esta escritura, sino también a lo que él había vivido. Hermanos, yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Quiere decir, hermanos, que la educación de los hijos recae tanto en nosotros como adalides, como guías y cabezas de familia, que somos los padres, y también en nuestra compañera idónea, que es la madre de nuestros hijos. Dice el versículo 4, y él, el padre, dice, me enseñaba y me decía: mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirá. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Amén. Quiere decir, hermanos, que la instrucción de nuestros hijos con nosotros como padres tenemos una grande responsabilidad con ello. Por esto, hermanos, cuando nosotros leemos el versículo para reflexionar escrito en el Salmo 127:1, que nos dice: he aquí, heredad de Jehová son los hijos, nos está diciendo, hermanos, que lo que Dios nos ha otorgado a todos aquellos que ya somos padres es una herencia, es una heredad que obviamente debemos cuidar y debemos considerarla de esta forma, como una heredad que solamente Dios nos está concediendo. Y cuando hablamos específicamente de nuestra compañera,
Dice, cosa de estima es el fruto del vientre, porque ambos como padres hicimos lo concerniente, hermanos, para venir a procrear hijos. Es una cosa, dice el salmista, de mucha estima, el fruto del vientre, es decir, hermanos, nuestros hijos. Entonces, en esta premisa tenemos que darnos cuenta, hermanos, que lo que Dios nos otorga desde el momento que nuestros hijos salen del vientre de nuestra esposa, de la madre de ellos, desde ese momento la responsabilidad que tenemos para con ellos es muy grande, es enorme. Y por eso cuando iniciamos, hermanos, hablando del material exegético y se comenta esto que ahora les estamos diciendo, se va a ver, hermanos, en este primer párrafo, que el matrimonio se transforma cuando el esposo y la esposa se convierten en padres. Cuidar un niño es un trabajo de 24 horas y dura toda la vida. En los primeros meses, nuevamente, la adaptación será un desafío en la pareja. Quiere decir, hermanos, que así como en su momento, cuando dejamos a papá y a mamá y nos unimos a nuestra mujer y ella a nosotros y nos convertimos en una sola carne y cambió nuestra forma de vivir porque dejamos de ser hijos y ahora nos convertimos en esposos. También, hermanos, viene a ser un cambio otra vez, hermanos, cuando dentro del matrimonio se viene a procrear, venimos a tener nuestros hijos. Y nuevamente, hermanos, es un proceso de adaptación porque ahora el niño va a demandar, hermanos, lo que antes nosotros le dedicábamos a nuestra esposa y nuestra esposa nos dedicaba a nosotros. El cuidar a un niño, a un hijo, es un trabajo de 24 horas y dura toda la vida. Durante este tiempo, dice, las actividades de la pareja deben enfocarse al cuidado del bebé. Por lo tanto, la dinámica del matrimonio cambia sustancialmente. Ya no habrá mucho tiempo para la vida entre cónyuges y ahora se debe distribuir el tiempo de ambos en el cuidado de los hijos. Ahora, hermanos, este proceso de adaptación tiene que platicarse, tiene que conversarse para no caer, hermanos, en conflictos que obviamente en lugar de traernos una desdicha, nos debe de traer una felicidad el que vengamos a procrear a nuestros hijos. Y esto es precisamente saber distribuir la responsabilidad de nuestros hijos en los padres, no solamente en la madre o no solamente en el padre, como a veces sucede, sino en ambos, porque ambos son los que deben de cuidar y dar la educación a los hijos. Dice la carta a los Efesios, en ese consejo que el apóstol Pablo utiliza para los padres, dice, en cuanto a vosotros padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos. Y no estamos hablando, hermanos, de bebés, de niños, sino ya de nuestros hijos que se enojan cuando queremos disciplinarlos. Dice aquí, antes bien, educarlos y cuando sea necesario, amonestarlos en la disciplina llena de amor del Señor. Y esto, hermanos, es nuestra responsabilidad que debemos de tener nosotros primeramente como cabezas de familia, como adalides del Señor de nuestro hogar y también involucrar a nuestra esposa precisamente en esta responsabilidad que recae en ambos. Cuando el siguiente párrafo, hermanos, nos habla precisamente de lo hermoso y lo maravilloso que es tener a un hijo, las emociones, pero también las responsabilidades que conlleva a esto. Todo esto, hermanos, es lo que nos va a cambiar precisamente la forma de vivir antes de venir a tener a los hijos. Por eso decía, el poder comunicarse a través de este cambio, entender a la esposa, entender al esposo, llegar, hermanos, a acuerdos que unan a la familia es muy importante.
Dice este párrafo, de acuerdo con las escrituras, el hijo debe de ser instruido desde pequeño. Esta es la obligación del padre, enseñarle la ley de Dios. La madre también participa y da seguimiento a lo aprendido, ya que generalmente es quien pasa más tiempo con ellos. Aún pese a esto, el padre nunca debe desprenderse de participar con responsabilidad en la educación de sus hijos. Y esto, hermanos, cuando el salmista, allá en el Salmo 78, versículos 5 y 6, dice, lo cual mandó a nuestros padres, Dios manda a nuestros padres, que la notifiquemos a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que le nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Y miren, hermanos, cuando se expresan estas palabras en este salmo, estamos hablando de una a otra generación y a otra generación que todavía no viene a existir, pero que nuestro Dios nos está instruyendo, nos está ordenando que tenemos que educar a nuestros hijos conforme a su palabra, y nuestros hijos tienen que educar a los de ellos, a sus hijos, también en esto que es lo que nuestro Dios ordena. No solamente, vuelvo a repetir, hermanos, es la educación que el mundo le da a sus hijos, hablando, hermanos, de esa educación académica, de esos aspectos morales conforme a los hombres, sino también, hermanos, los valores morales que Dios instruye a través de su palabra, pero sobre todo en la observancia de su ley, que es la base de la educación primordial que nuestros hijos deben tener. Y esta es nuestra responsabilidad en conjunto con nuestra esposa. El último párrafo, hermanos, nos dice que también es importante considerar que la pareja, principalmente la mujer, tendrá cambios emocionales que van desde los aspectos hormonales hasta los provocados por las situaciones de atención a los hijos. Es algo básico que debemos de comprender, hermanos, cuando el apóstol Pedro nos dice que debemos de tratar a nuestra esposa como un vaso muy, muy frágil. Y es que ya decíamos en lecciones anteriores, Dios nos creó y, hermanos, así como nosotros somos del polvo y ella de la costilla, hermanos, venimos a ser diferentes en muchas cosas conforme a sentimientos, emociones, y aquí se está hablando en aspectos hormonales, cuando la esposa es la que le da, tomando como ejemplo, hermanos, el alimento a nuestros hijos de su pecho, es algo que nosotros como varones no podemos comprender y no podemos vivir, pero hermanos, sí debemos, hermanos, entender todas estas situaciones que cuando vienen los hijos tenemos que compartir con nuestra esposa. La privación del sueño, teniendo menos energía, no es fácil concentrarse como cuando se podía descansar. En el aspecto laboral, contar con menos tiempo para trabajar o atender actividades que generan sustento. Por ello, todo esto, hermanos, es lo que debemos aprender a entender, a controlar y a vivir para que desde pequeño nuestros hijos vengan a ser educados y no vivan en un matrimonio, en un hogar lleno de problemas, de dificultades, agresivo, no, al contrario, ellos vengan a tener esta educación en el Señor para que cuando ellos vengan a crecer y llegue la etapa de la juventud y lleguen el momento en que digan, papá, mamá, quiero darles una noticia, me quiero casar, hermanos, nosotros tengamos de nuestros hijos lo que dice el Salmo 144, versículo 12, que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como las esquinas labradas a maneras de las de un palacio. Y cuando nuestros hijos nos digan esto, ya sepamos que nuestro hijo tuvo la educación desde que nació hasta ese momento conforme a la palabra de nuestro Dios, que fue una planta crecida, que fue una esquina labrada como la de un palacio y que su decisión será la correcta. Y no vengamos, hermanos, a preocuparnos en ese momento
de la decisión que vienen a tomar nuestros hijos a esa edad, en lugar de que nos hubiésemos ocupado, hermanos, durante todos los años anteriores en la educación y en la crianza de nuestros hijos. Entonces, vamos a concluir, hermanos, con estas últimas secciones. El recurso para profundizar, hermanos, está basado en una lección de Escuela Sabática de la Sociedad Femenil del año 2016, que habla sobre los roles, qué es un papá, qué es un niño, qué es una mamá. Aquí solamente pusimos, hermanos, alguna parte. Si ustedes quieren consultar el resto del material, ahí aparece el QR, en donde pueden encontrar la lección completa. El padre, dice esta lección, tiene la autoridad y la responsabilidad económica de un hogar. Y esto lo sabemos, aunque contribuye la mujer muchas veces en esto, como lo dice allá el libro de los Proverbios en el capítulo 31. La obligación de cuidar y educar a sus hijos como marido también debe amar y respetar a su esposa. Se cita Efesios 5:25. La madre tiene también autoridad y tiene responsabilidad con los hijos. En la educación es primordial su presencia, y esto es básico, hermanos, con el mismo deber de amar y respetar a su esposo. Se cita Proverbios, capítulo 1, versículo 8. El niño, es decir, el hijo, es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño, desde que es un lactante recién nacido hasta la preadolescencia, pasando por la etapa de infante o bebé y la niñez media. Y cuando citamos Deuteronomio capítulo 1, versículo 39, que nos expresa lo que es un niño, y dice, es aquel que no sabe ni lo bueno ni lo malo, que no sabe diferenciar entre lo limpio y lo no limpio, entre lo sano y lo profano, y es aquel a quien tenemos como obligación, como responsabilidad, hermanos, precisamente papá y mamá, padre y madre, educar al hijo. Porque la escritura, hermanos, nos da precisamente que nuestros hijos, como dice el versículo para reflexionar, es la heredad que nuestro Dios nos concede. Y pasando a la siguiente sección de reflexión y análisis, queremos, hermanos, que busquen dentro de las Sagradas Escrituras la historia de este papá y de este hijo, que en este caso es Abraham e Isaac, David y Salomón, Elí y sus dos hijos, Ofni y Fines, José, el padre de Jesús, Manoa y Sansón. Y en estos, hermanos, dice, investiga en la Biblia qué hicieron estos hombres con sus hijos para cuidar la herencia que Dios puso en sus manos. Vamos a ver, hermanos, que no todos hicieron lo que Dios había ordenado. El libro de los Proverbios, en el capítulo 19, versículo 27, dice, está el consejo hacia un hijo y dice, cesa, hijo, deja de hacer esto, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar de las razones de la sabiduría. Hay una intervención que siempre nosotros como padres debemos tener en conjunto con nuestra esposa, con la madre de nuestros hijos, para poder educar a ellos, hermanos. Entonces, les pedimos que hagan este ejercicio, busquen las citas, escudriñen dónde está la historia de Abraham, de Isaac, obviamente sabemos que está en Génesis, de David y de Salomón, de Elí, este sumo sacerdote con sus dos hijos, de José y Jesús, de Manoa y de aquel juez Sansón. Entonces, hagan este ejercicio, hermanos, y podemos sacar una gran enseñanza de ello. Y la responsabilidad, hermanos, con la que concluimos este cuaderno, es que de las tareas que se han desarrollado, que se han desarrollado con nuestros hijos, escribir cuáles son aquellas que deben de ser prioridad para los padres dentro de la iglesia y sobre todo para nosotros como padres. Coméntalas con tus hijos, en qué forma las llevas a cabo. ¿Cómo es que estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo es que estamos instruyendo a nuestros hijos? Porque algún día estos hijos dejarán el nido, hermanos, llegarán a formar una familia y vendrán a ser como nosotros cabezas, adalides
de cada hogar que ellos vengan a formar. El libro de los Proverbios nos recuerda en el capítulo 22, versículo número 6, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y con esto, hermanos, con esta última lección, concluimos la temática de cuando nuestros hijos se casan. Que llegue ese momento, hermanos, en el que nuestros hijos han de tomar una decisión sabia porque fueron educados en la disciplina que Dios y nosotros, hermanos, que Dios nos dio para que nosotros los pudiéramos educar. Sea hijo, sea varón o sea mujer, fueron educados conforme a la voluntad de nuestro Dios a través de nosotros, sus padres. Hermanos, es un placer poder seguir continuando con esta instrucción a todos aquellos hermanos que han de participar dando la exposición de esta lección de escuela sabática este próximo sábado, y esperamos el nuevo material que hemos de iniciar, hermanos, un nuevo trimestre con una temática muy interesante que, si Dios nos concede, en la semana próxima estaremos dando la introducción de este material y de esta primera lección de escuela sabática. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, ministro Joel Alejo Velasco. Paz a vosotros, hermanos.